Estamos en el laboratorio 3 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El día de hoy vamos a llevar a cabo una práctica que está relacionada principalmente con el sistema aromático. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, estas prácticas están relacionadas principalmente con el anillo aromático, que en este caso es el benceno. Como ustedes pueden observar, la molécula del benceno puede sufrir reacciones de sustitución electrofílica. Y en ese sentido, el benceno tiene todas las 6 posibilidades para poder llevar a cabo la sustitución en el sistema aromático. Todos los carbonos del anillo aromático pueden llevar a cabo la sustitución de hidrógeno por cualquier sustituyente. Pero cuando el sistema aromático ya contiene un sustituyente, entonces existen otras posibilidades en las cuales un segundo sustituyente se puede incorporar al sistema aromático. De tal manera que esas posiciones en el anillo aromático pueden ser en la posición orto, en la posición meta y en la posición para. Aquí una de las preguntas que nos haríamos es: ¿en qué posición se llevaría a cabo una segunda sustitución? Eso depende del sustituyente. Para eso se han clasificado en 4 grupos, dependiendo del sustituyente, y se han definido, clasificado como activantes débiles, que por lo general son orientadores orto-para. Este tipo de grupos activan el sistema aromático y lo hacen a través de un efecto inductivo. Dentro de esos grupos activantes débiles podemos mencionar a los radicales alquilo y al grupo fenilo. El otro grupo de activantes son los activantes fuertes, que también son orientadores orto-para, pero en este sentido, ese grupo de compuestos activan al sistema aromático, pero lo hacen a través de un efecto resonante. Dentro de ese grupo de activantes fuertes se encuentran los grupos hidroxilo, los O-metilos y el grupo amino. Una de las características de estos grupos es que el átomo que está unido directamente al sistema aromático contiene un par de electrones libres. Un tercer grupo de estos sustituyentes son los que desactivan al anillo aromático y se consideran como débiles a aquellos sustituyentes que ejercen un efecto desactivante a través de un efecto inductivo, de tal manera que ese tipo de desactivación del sistema aromático nos lleva a que ese segundo sustituyente se incorpore en las posiciones orto-para. Dentro de este grupo se encuentra el grupo de los halógenos, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. En el cuarto grupo se encuentran los desactivantes fuertes, que son desactivantes y son orientadores solamente a la posición meta. Dentro de este grupo se encuentran el grupo funcional de un ácido carboxílico, el grupo funcional de un aldehído, de un ácido carboxílico, de una acetona y del grupo nitro. Una de las características de estos desactivantes fuertes es que el átomo que está unido directamente al sistema aromático presenta un doble enlace, el cual está unido a un átomo electronegativo. En ese sentido, la práctica del día de hoy está relacionada precisamente con orientadores meta, desactivantes fuertes, y en el caso particular es el grupo nitro, el grupo desactivante que va a estar involucrado en la molécula que vamos a transformar. El título para esta práctica es la obtención de meta de nitrobenceno, y el objetivo de esta es aplicar los conceptos de sustitución electrofílica aromática y utilizar la propiedad de un grupo orientador a la posición meta del anillo aromático para sintetizar un derivado disustituido.
De tal manera que experimentalmente vamos a llevar a cabo la transformación del benceno con el grupo nitro, que es un desactivante fuerte, bajo las condiciones de un reactivo nitrante, que en este caso es el ácido nítrico, y como catalizador el ácido sulfúrico. Esta reacción se va a llevar a cabo a 100 grados centígrados durante 45 minutos, tiempo en el cual habremos obtenido el compuesto dinitrado, conocido como metadinitrobenceno. Ok, bueno, ya estamos en la mesa de trabajo y vamos a llevar a cabo la parte experimental para la obtención de un compuesto dinitrado, que en este caso es dinitrobenceno. Es importante mantener el matraz de reacción en hielo. La temperatura se debe de tener a una temperatura baja debido a que la reacción entre el ácido nítrico, que es el reactivo nitrante, y ácido sulfúrico, que en este caso va a fungir como catalizador, es una reacción relativamente exotérmica. Para esto ya pusimos el matraz en hielo y vamos a adicionar primeramente el ácido más débil, que en este caso es el ácido nítrico y el reactivo nitrante por ende. Una vez que adicionamos el ácido nítrico, movemos el matraz, lo seguimos manteniendo en hielo y posteriormente vamos a adicionar el catalizador, que en este caso es el ácido sulfúrico. La adición la tenemos que ir adicionando por partes, ¿sí? En 3, 4 porciones cada vez, cada adición. Y cada que adicionemos tenemos que mover el matraz para que entre en contacto con el ácido nítrico y la reacción entre ellos se vaya generando y el hielo lleve a cabo su función de no dejar que se libere tanto calor. ¿Okay? Adicionamos otra porción, agitamos el matraz. De entrada vemos que la reacción no es tan violenta, porque cuando una reacción es violenta, en el momento que entra y toca el primer contacto entre los reactivos, empieza a reaccionar y empieza a desprender muchos vapores. En este caso, la reacción la estamos controlando con hielo. Y hacemos una tercera adición. Hemos adicionado todo el ácido sulfúrico. ¿Okay? En esta reacción, como ya explicamos, el reactivo que vamos a transformar es el nitrobenceno. Es un sistema aromático que tiene un sustituyente, que en este caso es el grupo nitro, y que es un desactivante del sistema aromático. ¿Okay? Vamos a adicionar también en porciones el nitrobenceno y vamos a seguir enfriando porque la reacción sí libera calor. No con la misma magnitud que cuando se adiciona benceno, o sea, benceno no tiene ningún sustituyente. ¿Okay? La reactividad del benceno pues es un poquito más violenta que el nitrobenceno, y esto se debe a que el benceno actúa libremente, no hay algo que lo esté motivando o desmotivando a que pueda actuar con la libertad que él debe de realizar. En este caso, el nitrobenceno, el grupo desactivante, que en este caso es el grupo nitro, de alguna manera está bajando un poco la reactividad, porque el efecto resonante hacia el grupo nitro hace que la sustitución y que el efecto que el sistema aromático tiene sobre el reactivo electrofílico, que en este caso es el grupo nitro, sea menos violenta. O sea, le está bajando un poco la reactividad. ¿Ok? Una vez que hemos adicionado el nitrobenceno, ¿sí?, vamos a colocarlo en un equipo que hemos armado, que es un equipo que generalmente se utiliza para llevar a cabo reacciones en la química orgánica, y que son reacciones que se llevan a cabo bajo condiciones de reflujo. Una vez que colocamos el matraz sobre la parrilla, el refrigerante en posición vertical lo vamos a unir a la boca del matraz.
Esto con la finalidad de que al momento de poner calor, pues no deje escapar libremente al ambiente los vapores que se puedan generar durante la reacción. Ya que lo hemos colocado en la parrilla, ¿sí?, hacemos funcionar el agitador para que las moléculas tengan un movimiento continuo y que la interacción entre ellas sea más eficaz y la transformación pueda llevarse a cabo en mejores términos. A diferencia de la nitración del benceno, en la cual la temperatura se mantiene alrededor de 60 grados, en este caso la temperatura que vamos a manejar, y lo vamos a hacer sin utilizar un baño María. ¿Por qué? Porque la temperatura que requerimos para esta transformación es un poquito más elevada debido a que en esta molécula hay un sustituyente que está desactivando al anillo aromático, y entonces necesitamos más calor para que su movimiento cinético sea más rápido y eso favorezca la transformación química. La temperatura que vamos a manejar en la parrilla es aproximadamente 110 grados, de tal manera que eso permita que la temperatura interna de la reacción no sea mayor de los 100 grados. Esto simple y sencillamente porque si la temperatura es demasiado alta, no damos oportunidad a que se incorpore el grupo nitro a ese sistema aromático y empiece a buscar una salida. Y entonces, en ese caso, empezaríamos a observar vapores naranjas que empiezan a subir a través del refrigerante, y como es un gas, el refrigerante no lo va a controlar. El refrigerante es un condensador y la función es condensar vapores, pero de vapores líquidos que sean fáciles de abatir la temperatura de ebullición. La temperatura del refrigerante para poder condensar o licuar un gas no es suficiente. Pero sin embargo, sí funciona porque de alguna manera es funcional, porque va a evitar que los pocos vapores que se generen se vayan inmediatamente al ambiente, ¿ok? Una vez que hemos colocado nuestro matraz, tenemos nuestras condiciones de reacción, pues tenemos que esperar 45 a 50 minutos a que la transformación química se lleve a cabo. Como ya he mencionado, las reacciones en química orgánica requieren un tiempo mínimo para que eso suceda, ¿ok? Después de este tiempo, pues habremos terminado la parte experimental, las condiciones de reacción se habrán cumplido y entonces lo que nos restaría es determinar si efectivamente estas condiciones nos van a llevar al producto de esta transformación, que es un compuesto dinitrado. Bueno, una vez transcurrido los 45 a 50 minutos, tiempo en el cual la transformación de nitrobenceno a dinitrobenceno debe de llevarse a cabo, desarmamos el equipo que habíamos inicialmente armado, valga la redundancia, dejamos que el crudo de reacción se enfríe un poco a temperatura ambiente. Como ustedes podrán observar, hay vapores entre naranja, y esto se debe a que en esta ocasión la reacción se llevó a cabo a 100 grados centígrados. Es una temperatura relativamente alta para este tipo de reacciones, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es adicionar este crudo de reacción a un vaso de precipitado que contiene aproximadamente 10 gramos de hielo picado, ¿ok? Lo vamos a adicionar y lo vamos a agitar. Vamos a agitarlo. Esto con la finalidad de que el producto dinitrado precipite, porque una de las características físicas del dinitrobenceno es que debe de ser un sólido, ¿ok? Y entonces eso quiere decir que nosotros debemos de tener en este vaso un sólido. El benceno
es líquido, el nitrobenceno es líquido. El dinitrobenceno ahora debe de ser un sólido. ¿Por qué sólido? Porque ustedes saben que los compuestos químicos, a medida que el peso molecular se va incrementando, esa propiedad física va cambiando, de tal manera que los tres estados de la materia entran en función. Cuando es un gas, tú lo puedes licuar a un líquido. Cuando es un líquido, tú lo puedes transformar a un sólido, porque a medida que el peso molecular se va incrementando, esa propiedad va cambiando de acuerdo al estado en el cual se encuentra. De tal manera que en este caso lo que esperamos es que ese líquido ahora sea un sólido. ¿Ok? Muchas de las veces hacer el cambio de temperatura a una alta, a una más baja, lo que uno esperaría es que inmediatamente se generara ese sólido. La realidad es que no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque lo que estamos manejando ahorita y lo que queremos recristalizar, ¿sí?, o queremos obtener en forma sólida, muchas de las veces se ve impedido porque los subproductos de la reacción que se generan están de alguna manera participando, y algunas de las veces no le permite precipitar adecuadamente. Es entonces cuando se tienen que hacer otros procesos de purificación. Entonces, lo que nosotros esperaríamos ahorita es que nosotros tuviéramos aquí un sólido nadando, así, moviéndose en el líquido. Sin embargo, esto no es así. Nosotros hemos adaptado un sistema para filtrar al vacío, con la finalidad de eliminar lo más pronto posible la fase acuosa y tener un sólido lo más seco posible. Nosotros en este momento no podemos hablar o no podemos hacer uso de este sistema porque no tenemos un sólido como tal. No tenemos un sólido como tal, ¿ok? Lo que se tiene que hacer en este caso es llevar a cabo un proceso de purificación o de recristalización que te permita eliminar esas impurezas o esos subproductos de la reacción, ¿ok? Y que permitan a la molécula que tú obtuviste en esta transformación que adopte, ¿sí?, que adopte la propiedad física de un sólido. Probablemente en este caso no sea un sólido amorfo, probablemente sea cristalino por los grupos funcionales que están contenidos en la estructura molecular del compuesto. Entonces, aquí no tenemos un sólido y no lo podemos filtrar, ¿ok? Entonces, cuando a veces el procedimiento te va indicando paso por paso y te lleva finalmente a un producto determinado, tú lo que esperas es que salga exitosamente y que se vea como tú lo esperas. Muchas veces no es el caso. Entonces, en estas situaciones lo que tenemos que hacer es tomar otros argumentos que nos permitan establecer, ¿sí?, qué es lo que está contenido en este crudo de reacción. Si yo le pusiera agua, ¿ok?, a este crudo de reacción, sería muy fácil indicarles, ay, fíjense que les puse agua y la fase de abajo es el producto. Pero eso sería mentirlos. ¿Por qué? Porque recuerden que el nitrobenceno no es soluble en agua, ¿ok?, y su densidad es mayor y por lo tanto se va a la parte baja. Cuando tú tienes el dinitrobenceno, si este se encuentra disuelto en el medio, que en este caso es el nitrobenceno, de igual manera no es soluble en agua y se va a ir a la parte de abajo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahorita
es hacer lavados con agua. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar la mayor cantidad de esos subproductos, que es el ácido, y que por un lado, cada vez que le estoy llevando a cabo el proceso de cristalización, me vaya eliminando cada vez más impurezas. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es ir adicionando agua fría, y lo que estoy haciendo es agitar, 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 para que se vayan saliendo de ese sólido todas esas subproductos que no son parte de la estructura molecular del compuesto que necesito obtener. ¿Okay? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hace un momento veíamos una masa resinosa, ¿sí? Que no era un sólido, pero tampoco era un líquido. Y a medida que voy llevando a cabo esos lavados, voy eliminando un líquido amarillento, ¿sí? Y esto me va permitiendo que cada vez la apariencia sea efectivamente la de un sólido, como es lo que estamos observando acá. ¿Okay? El benceno es líquido, el nitrobenceno es líquido y el dinitrobenceno es un sólido, precisamente porque esa propiedad debida a ese segundo sustituyente, que es el grupo nitro, y al incremento del peso molecular, me hacen que la característica de este compuesto sea la de un sólido. ¿Okay? Yo podría decirles, miren, estamos eliminando esas impurezas y cada vez estamos teniendo un sólido como tal. Dirán, bueno, ¿será? Lo que voy a hacer es volver a poner agua fría, y lo que voy a hacer ahora sí es hacer uso de ese proceso de separación, que es la filtración, utilizando una bomba de vacío para que me lleve a cabo de una manera más rápida la separación de ese sólido. Si eso que está en el matraz no es un sólido como tal, se va a ir con el líquido, ¿ok? No se va a retener, porque la filtración no retiene líquidos, solamente sólidos. Es un método de separación heterogéneo, donde separa un líquido de un sólido. Un embudo de separación es un método que te separa mezclas heterogéneas líquido-líquido, pero este no, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es llevar a cabo el proceso de filtración. Si en el embudo me queda un sólido y no se va con el líquido, entonces quiere decir que ese sólido efectivamente corresponde a ese producto dinitrado, que en este caso es el meta-dinitrobenceno. ¿Ok? Entonces lo que nos restaría finalmente es determinar el punto de fusión, y después ese punto de fusión compararlo con lo que ya está establecido en la literatura. Ok, como ya les había comentado, el compuesto dinitrado se obtiene como un sólido, y lo que se tiene que hacer posteriormente es tomar un poco de ese sólido y determinar el punto de fusión. He decidido hacer uso de otra técnica que nos permite ver la transformación de nitrobenceno a dinitrobenceno. Para esto voy a tomar un poquito del sólido y lo voy a diluir con un poquito con acetato. ¿Ok? Una vez disuelto en acetato de etilo, lo que voy a hacer es aplicar en un trozo de cromatoplaca, que es cromatografía en capa fina, y voy a poner como referencia el nitrobenceno, el reactivo que utilizamos para la transformación. Lo único que voy a hacer es colocar un punto, una aplicación de mi referencia. Voy a enjuagar el capilar, ¿sí? Y posteriormente voy a adicionar mi crudo de reacción. Para esto voy a tomar un poco y lo voy a poner en un punto en donde he colocado las letras CR que indican que esto es mi crudo de reacción. Con una probeta yo preparo una mezcla de disolventes en donde coloco hexano, acetato de etilo, en donde el 80% es hexano y el 20% es acetato de etilo. Ya que tanto el nitrobenceno como el dinitrobenceno son solubles en estos disolventes, al momento que pase el disolvente por los puntos donde apliqué tanto la referencia como el crudo de reacción, se van
se van a interaccionar con el disolvente y lo va a ir por capilaridad llevando a la parte alta de la placa. Una vez que el disolvente llega a la parte alta, lo que voy a hacer es sacar la cromatoplaca, y la técnica que voy a utilizar para identificar los productos que he colocado, voy a hacerlo mediante la irradiación de luz ultravioleta. Como ustedes saben, los compuestos que tienen dobles enlaces conjugados, que tienen grupos cromóforos, son candidatos para poder ser vistos o observados al irradiar luz ultravioleta. Una de las características de esta técnica de revelado se debe a que en el momento en que tú irradias luz ultravioleta, los electrones que están en los orbitales más altos de energía se excitan, y al momento de que se excitan brinca a un nivel de energía más alto. Él absorbe luz, pero al momento que se excita y brinca, emite luz. Es esa la razón por la cual en el momento que yo voy a irradiar luz ultravioleta, ustedes van a observar manchas, ¿sí? Esas manchas nos van a indicar si efectivamente la transformación del nitrobenceno se llevó a cabo de manera exitosa al dinitrobenceno. La manera en cómo yo lo voy a determinar es simplemente por diferencia de polaridad, ya que la cromatografía en capa fina es una técnica que se basa principalmente en ese concepto de polaridad. Los grupos funcionales son los que determinan la polaridad del compuesto. A medida que los momentos dipolares van aumentando, la polaridad va creciendo. Eso quiere decir que los compuestos más polares se van a retener más fuertemente en la sílica, de tal manera que del lado izquierdo, donde está la referencia, que es el nitrobenceno, que es menos polar, y del lado derecho, donde está nuestro crudo de reacción, lo que tenemos que observar es una mancha ligeramente más abajo. ¿Por qué? Porque hemos incorporado un grupo nitro más, hemos hecho a la molécula mucho más polar. Entonces ustedes van a observar en la cromatoplaca efectivamente una mancha en la parte alta y una más abajo, ¿sí? Eso quiere decir que en el crudo de reacción tenemos producto de esa transformación, que es la mancha de abajo, que es el nitrobenceno, pero que además tiene trazas del nitrobenceno que no se transformó. Eso es muy importante porque la cromatografía en capa fina te habla también de una manera cualitativa cuántos compuestos están involucrados en ese líquido, en ese sólido que tú estás analizando, ¿ok? De tal manera que mediante esta técnica nosotros concluimos que efectivamente la transformación de nitrobenceno mediante las condiciones de nitración utilizando ácido nítrico y ácido sulfúrico efectivamente es una técnica eficiente para la obtención de un compuesto dinitrado, que en este caso es el metadinitrobenceno.